primera parte del programa queremos mostrarle el perfil, estoy explicándolo de forma didáctica a la gente, el perfil de Hugo Bustamante. Es muy importante conocer el perfil de estas personas, como bien nos ha dicho Carlos Pinto, aquí también hay mucha información, hay mucho que aprender de estos personajes, ¿no es cierto?, para la comunidad en general, ¿no es cierto?, tiene también para nosotros una importancia en ese sentido. Por eso mostramos los videos y por eso estamos hablando de ello. Bueno, cuéntanos, Cristian, tu primer acercamiento al caso y cómo empezaron a descubrir a este hombre, este doble asesinato, cómo se empezaron a relacionar con él en aquel momento, Cristian. Gracias por tu testimonio. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación al estudio y poder cooperar con la investigación. Es un día triste para la región y para todo Chile en realidad por este nuevo crimen cometido por Hugo Bustamante, ya un psicópata, digamos, que pudimos conocer el año 2005. Si bien en esa oportunidad yo no fui el oficial aprensor, sino que fue Villa Alemana, ¿verdad? Y la brigada de homicidio de la época. Excelentes funcionarios, se hizo una investigación muy ardua y muy prolija, donde pudieron dar con el paradero de la señora Verónica y su hijo Eugenio, de 9 años, ¿verdad?, en un macabro asesinato que estremeció a Chile en el 2005. Yo tuve la oportunidad o la misión, más que nada, de entrevistar a Hugo Bustamante posteriormente, ya que pertenecíamos a un grupo especial de detectives que íbamos, digamos, donde habían delitos de connotación nacional, nos movíamos en cada lugar de Chile. Yo estaba escuchando la nota introductoria y los rasgos de Hugo Bustamante, claramente estamos enfrente a un psicópata y yo me atrevería a decir en forma bien responsable que estamos enfrente a un asesino en serie. Hay una frase de un psicólogo que lo entrevista el 2005 que dice lo siguiente: estamos dejando libre a un león que va a volver a comer. Cuando el año 2005 pasa este doble homicidio, yo me involucro mucho en él, me llega, todos los policías decimos de que siempre hay un delito que nos marca. Para mí, el año del 2005, el doble homicidio fue el delito que me marcó mi carrera policial hasta el día de hoy. Por eso empecé a estudiar la conducta de Hugo Bustamante, sus entrevistas, la literatura, hay libros, ¿verdad?, después de haberlo conocido. Entonces, hasta el día de hoy sé mucho sobre su vida y sobre su infancia que todavía la ciudadanía no conoce. Qué interesante, Cristian, que vamos a ir conversando entonces contigo sobre todo eso. Pero quería preguntarte, como tú, desde el año 2005, en que queda al descubierto entonces este doble asesinato, pasan 11 años y es liberado Hugo Bustamante. ¿Qué te pasó a ti cuando él obtuvo la libertad condicional? ¿Qué sentiste y qué reflexionaste? Bueno, en el año 2016, cuando él opta este beneficio, digamos, yo ya me encontraba en retiro y se crearon grupos de WhatsApp y se crearon grupos de Facebook a los cuales fuimos invitados ex policías, ¿verdad?, que lo crearon los vecinos de la calle Codonga y el lugar donde él residía. Me consta de que hubo, por parte de los vecinos, quisieron que él no viviera en ese lugar. Los niños ya no jugaban en las plazas. El alcalde de la época quiso que los patrullajes policiales fueran más seguidos por el lugar. Había un temor casi inherente a que iba a ocurrir nuevamente lo mismo, ¿ya? Ahora, lo que me pasa a mí, que seguimos investigando, lo teníamos monitoreado en cuanto a redes sociales. Es más, los vecinos sabían dónde trabajaba, dónde se movía, a la hora que llegaba, y todo eso estaba siendo monitoreado solamente por vecinos, ¿ya? Obviamente no queríamos el desenlace que ocurrió con Ámbar. Es decir, es que ese es un antecedente que es lo que hemos dicho esta mañana,
que esta, yo lo dije temprano, después lo repitió de nuevo Carlos Pinto, esta es la crónica de una tragedia, de una muerte anunciada. Es decir, si esto pasó en 2016, tuvieron 4 años y finalmente ocurrió todo lo que todos temían. Entonces la verdad es que es un caso que por eso también genera tanta indignación, porque pone en entredicho muchas cosas. Pone en entredicho finalmente el tema de las libertades condicionales que se dan en nuestro país, con qué criterio. También pone en entredicho lo que dices tú. Esta es una persona que es libertad condicional, que debió haber sido vigilada especialmente con su antecedente delictual. Pero como dices tú, solamente los vecinos estaban en actitud vigilante. Él, me imagino que tendría firma semanal, firma mensual, algo así, tiene que tener la libertad condicional. ¿Alguien chequeó que efectivamente él esté cumpliendo con esas condiciones de la libertad condicional? Básicamente eran los vecinos que estaban ahí mirando, y en este caso fue Maritza, que avisó ese mismo día a la policía haciendo una denuncia de presunta desgracia. Pero sí, la desgracia no se evitó finalmente. Sí, efectivamente, y la investigación que realizaron los vecinos era crucial, porque también sabían a la hora que iba a firmar el Patronato de Reo Valparaíso y a la hora que volvía. Así es. Como te digo, habían grupos, digamos, de personas que lo monitoreaban. Y dentro de ese grupo de personas hay ex policías que cooperamos en la ayuda de personas desaparecidas. Nosotros el año 2015 hicimos varios grupos que nos dedicamos a encontrar personas desaparecidas en Chile, y hay civiles, ¿verdad?, ex policías que entregamos parte de nuestro tiempo para poder ayudar a las personas que desaparecen. Ahora, para volver un poco a la vida de Hugo Bustamante, para que podamos conocerlo un poco más, él es nacido en Quilpué en el año 65, ¿verdad?, el tercero de 4 hermanos. Su infancia fue una infancia muy dura, por sus mismos dichos, con un padre, digamos, que siempre fue caracterizado por ser violento con él. A los 9 años él empieza a trabajar, a los 13 años también vendía verdura en la feria, y a los 15 años él se va del domicilio con rumbo a la ciudad de Mendoza, con un amigo de él, ¿verdad?, a practicar artes marciales. En Mendoza está un tiempo y después recorre Perú, Bolivia, estuvo en Brasil y estuvo en España. ¿Ya? En España conoce un delito que en ese tiempo, ¿verdad?, se denominaba acá en Chile o en la jerga policial el famoso chanchullo. Él, cuando llega acá a Chile, esto básicamente es drogar a la víctima para quitarle sus pertenencias. Ya él andaba en los buses interprovinciales, drogaba a su acompañante, ¿verdad?, de asiento, y le robaba su equipaje. También ingresaba a los domicilios, varios robos con el lugar no habitado o el lugar habitado, y cuando él cumple 22 años, lo condenan a 10 años de prisión por robos reiterados. ¿Ya? No cumple esos 10 años en prisión. Él está 6 años en prisión y sale con un beneficio carcelario. Ya. Que era una firma, ¿verdad?, mensual, y después él quebranta este beneficio y nuevamente es detenido y cumple los 10 años de condena. Es decir, estuvo 6 años primero, un tiempo libre, y después cumple los otros 4. Es decir, él ha pasado 21 años de su vida en cárcel ya, en la cárcel. Así es, Montserrat, así es, Montserrat. Después, bueno, el año 2005, él era muy aficionado a las artes marciales y al fisicoculturismo. Incluso él tiene un gimnasio. Cristian, disculpa que te interrumpa. ¿Cuánto? Sí. Porque nosotros aquí hemos contado que él, ya antes de asesinar a Verónica y a su hijo, él había estado preso, ¿no es cierto?, estos 10 años. Pero sí, desde que sale de la cárcel, la última vez, hasta que comete en enero ese crimen, el doble asesinato, ¿cuánto pasa? Desde que cumple la condena pasa muy poco tiempo, pasan 2 años. 2 años. Cuando él sale de la cárcel y conoce a la señora Verónica. O sea, él sale de la cárcel en el 2003 y comete el doble asesinato en el 2005.
Es interesante ver ese la primera intervalo. condena, la primera condena. Sí. Sí. Por eso, pero alcanzó a estar 2 años fuera. libre y comete este doble asesinato. Claro. Exactamente, sí. Bueno, y él, como lo explicaba, era muy aficionado a las artes marciales, al fisicoculturismo, ¿verdad? Y él incluso tiene un gimnasio. Y siempre muy preocupado de su apariencia, pelo corto, militar. Incluso en una entrevista, él dice que no soporta tener el pelo largo. Entonces, rasgos muy de psicópata, digamos. Ahora, ¿cómo conoce a la señora Verónica? Porque él empieza a estudiar metafísica, ¿verdad? Y no sé si ustedes recuerdan a una gran metafísica que es Connie Méndez. Dan una charla de Connie Méndez al frente de la Municipalidad de Quilpué, donde él concurre y ahí conoce a la señora Verónica, que la señora Verónica en ese entonces trabajaba en un jardín infantil de la Junji, ¿ya? Y ella tenía un problema, digamos, personal con su autoestima y ella iba a esta charla y ahí conoce a esta persona. Impresionante lo que nos estás contando. Tremendo relato. Impresionante. Tremendo relato de Cristian, gracias, porque sí. De verdad yo me confundía. Cazador de Mentes se llama la serie que yo estaba recomendando de David Fincher, de Zodíaco, y hay una entrevista de David Fincher que es muy interesante, porque son mentes. Él hace esta serie en Estados Unidos donde te lleva al lugar cuando empiezan a investigar en las policías, precisamente en las policías en Estados Unidos, a los asesinos en serie. Y entonces los empiezan a entrevistar en las cárceles. Van a entrevistar a los asesinos más famosos de Estados Unidos en las cárceles para saber su comportamiento, para poder entender, pero no por el morbo, para poder entender, para poder prevenir, finalmente para hacer un método. Y estos investigadores, ¿no es cierto?, que son los primeros que se atreven, ¿no es cierto?, a entrar a las cárceles, a hablar con estos asesinos en serie. Estoy contando esto porque para ti, Hugo Bustamante, un asesino en serie. Esta frase que has dicho del psicólogo, estamos dejando libre a un león que va a volver a comer, es impactante esa frase. Entonces, se busca un método en ese momento, ¿no es cierto? Y tú, Cristian, nos llevas a un relato que es imprescindible y que es único, ¿no? Es que la historia de él y cómo conoció a Verónica, su primera víctima, entre comillas. Es que es una personalidad absolutamente atípica también dentro del mundo de la gente que ha pasado por la cárcel. Me llama mucho la atención que un hombre que estuvo 10 años en la cárcel salga y ponga o trabaje en un gimnasio y que vaya a charlas de metafísica. Es decir, es un perfil que no corresponde a un homicida habitual, podríamos decirlo, o al perfil clásico de un homicida, sino que es un hombre que Carlos también decía que le llamaba la atención, que tenía cierta educación, a pesar de que solo terminó la educación básica, de que tenía, no sé, estos intereses que no sé si habrán sido genuinos o no, de la metafísica y cosas espirituales, pero es una personalidad muy singular, Cristian. ¿Sí, Julio? Monse, Cristian, Carlos, fíjate lo que nos está contando Cristian, pero siempre en su método. Por eso es tan interesante conocer estas mentes. Siempre, él nunca ha sido un asesino ponerte un cuchillo y decirte, te pasa la billetera. Él siempre ha premeditado y organizado desde muy joven, drogaba a la gente, le quitaba, siempre él ha planificado, planeado, premeditado la situación. Nunca ha sido azarado, o sea, no es un tipo que va en una esquina, saca un arma y se entrega esto, quita algo. No, siempre muy bien planificado, Carlos, como tú lo explicabas antes, para volver al relato de Cristian. Carlos. Sí, yo creo que esa es una de las características sin duda de este tipo de mente, ¿no? Donde, por eso digo yo que todos los movimientos son muy bien urdidos y con antelación. Y eso hoy día nos pone en un escenario muy especial en relación a lo que acaba de acontecer con Ámbar, porque esto probablemente estamos viendo una chica que era el único obstáculo, en mi opinión, es lo que podemos deducir, es una hipótesis, debe haber sido el único obstáculo que él tuvo para compartir con su pareja, ¿no? Parejas que, entendámoslo, él cuando me da una entrevista me dice que él es más proveedor que cariñoso. ¿Qué está diciendo con esto?
porque hay un interés siempre, porque él muy poco provee, más bien él rescata dinero de sus víctimas, pero de cariño nada, ¿no? De cariño absolutamente nada. Entonces, todo lo entretelones de lo que estamos descubriendo hoy día, todo lo que hemos estado sabiendo, todos los movimientos que ha hecho la gente, que esta vez ha apostado, sin lugar a dudas, y sin equivocarse, ¿no?, hacia la presunción de la autoría de este hombre en el desaparecimiento de Ámbar. Y nos damos cuenta entonces que pueden ser muy terribles las evidencias que vayamos encontrando a medida de que la PDI vaya a informar. Es por eso que yo, cuando he escuchado el relato de lo que exactamente pasa, porque mientras uno veía la tele a las 10 de la mañana viendo movimientos de drones y de bomberos, quiero decir que en ese momento donde probablemente nadie vio a un uniformado de la PDI, les puedo decir sí que había gente de la PDI que estaba inteligentemente vestida de civil para no ser descubierta. Digo esto para aclarar muchas cosas que podemos suponer, porque aquí se han ido limando con este comportamiento policial donde los policías se han unido y han dejado que se actúen bien, donde han dejado hacer el trabajo, y muchas veces nosotros los voluntaristas, los que queremos prender vela, los que queremos peinar los sitios, estamos haciendo un flaco favor a la investigación. Entonces, yo no digo que no actuemos, que no ayudemos, pero todo esto tiene que ser hecho de una manera tal que nos dirijamos a quienes comandan la investigación para saber si es que ayudamos de esta manera o de otra. Pues bien, mientras existía todo ese revuelo, ayer a las 10:30 ya la Brigada del Crimen, teniendo antecedentes más claros, hace su primer ataque, por decirlo así, su primer encuentro ya decidido, y luego de conversarlo con María Bowen, que es la fiscal, acceden al encuentro con él y lo encuentran ahí en una zona en Limache, en un sector Santa Rosa, Yiu, que es lo que nosotros conocíamos hasta ese instante como el camping, ¿no? Y los enfrenta, y ellos actúan con una naturalidad que es la que han tenido siempre. Entonces, pero no se habla mucho, pero son conminados a declarar en la Brigada del Crimen de Limache. Todo esto en presencia o en advertencia a la fiscal. Toda esta operación se hace muy calladamente, mientras el revuelo periodístico estaba localizado, por lo menos en términos de imágenes, en otro sector. Sí, pero nosotros, Carlos, disculpa que te interrumpa, pero nosotros lo dijimos textualmente, puedes revisar las imágenes, que mientras había búsqueda de bomberos y todo, teníamos la clara impresión de que la Policía de Investigación estaba haciendo un trabajo silencioso. Exacto. Con otras aristas que no se ve en la tele. O sea, el trabajo policial, el mejor trabajo policial investigativo es el que no sale en la televisión, ¿no? Nosotros nos plantamos en un lugar y mostramos lo que hay. Pero teníamos la certeza, porque Luis además nos adelantó un día antes, que las expectativas policiales estaban enfocadas en el interrogatorio de la madre, que fue finalmente lo que ocurrió. Y lo decimos porque lo dijimos al aire, ¿no? Y Luis nos lo señaló antes. Entonces, muy interesante lo que tú dices, porque ahí hay un trabajo silencioso, un trabajo importante, y vamos a ir a